El tema o el título de la enseñanza es La última trompeta no es para la iglesia. Y vamos a explicar esto. Porque si nosotros hacemos un estudio etimológico de la palabra iglesia, un estudio contextual de esta palabra, que en griego, que es donde aparece en los escritos conocidos como el Nuevo Testamento, aparece esta palabra en griego, eclesia. Eclesia. Usted va a notar algo en todos los versos que usted encuentra, usted va a notar algo que existe un sesgo en la traducción, porque eclesia significa congregación, significa asamblea, lo que estamos haciendo hoy aquí, es eso lo que significa. Pero dependiendo del contexto que usted le encuentre en la Biblia o lo que se conoce como el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que hay unos lugares donde se traduce como iglesia, así literal, y por ejemplo, Jesús dice, te pondré como cabeza de mi iglesia, le dice a Pedro, como roca de la iglesia, le dice así. Pero en otras partes, cuando habla de la congregación, por ejemplo, de los fariseos, dice en el libro de Hechos, estaban los fariseos y la palabra ya aparece en iglesia, dice congregación, la asamblea de fariseos y saduceos, dice. En Hechos capítulo 7, en el libro de, sí, en Hechos, en el discurso de Esteban, antes de que lo apedreen, él dice, este es aquel Moisés que estaba con la congregación en el desierto, así dice la Reina Valera, usted lo puede buscar en su libro. Sin embargo, la palabra que allí aparece es eclesía, la misma que debieron haberle dicho, este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto, si es que queremos ser justos, o todos los lugares donde aparece la palabra iglesia, pues haberle puesto, como en otros lugares, congregación, porque es la misma palabra. Solo que el contexto, para que el lector diferencie entre Israel y la iglesia, aunque sea la misma palabra que aparece en griego, lo define como una u otra cosa. Por eso es que el título es que la trompeta final no es para la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien es correcto esta palabra en su etimología, en su significado y definición, congregación, la iglesia hoy en día es una entidad, ya un cuerpo, ya formado, instituido, completamente alejado de Israel, completamente alejado del plan y del proyecto que el Eterno trazó en los patriarcas, que están en los profetas, y lo vamos a ver con este tema, ¿no? Entonces, prestemos atención para poder entender este tema y que el Eterno nos ayude a tener conocimiento, entendimiento y nos ayude a explicar este tema de la mejor manera, ¿no? Veamos. Bien, la final trompeta, sabemos qué es esto y lo iremos explicando también, no es para la iglesia, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y explicamos por qué. Quisiera leer un concepto que uno puede encontrar en Wikipedia acerca del arrebatamiento. Si usted busca, y encontrará esto, y si usted pregunta a cualquier denominación cristiana que predique el arrebatamiento, estará acorde con esta definición. Variarán en ciertos detalles, pero la definición que encontramos aquí es exactamente la misma para todos. El arrebatamiento de la iglesia, rapto o rapto de la iglesia, es un concepto escatológico, o sea, del final de los tiempos, y teológico, porque se sostiene base a la teología, sostenido por algunos cristianos, particularmente dentro de las ramas del evangelismo, que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, desciende Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados y llevados de la tierra junto con ellos, los creyentes muertos resucitados, ¿no? Para encontrarse con Dios en el cielo. Ese final están todos de acuerdo, ¿no? Es que nos lleva Jesucristo, viene por su iglesia, en cualquier momento, no sabemos cuándo es el tiempo, viene Jesucristo, nos lleva y vamos al cielo, a estar con Dios. O las bodas del Cordero, como le quieran llamar, ya cada uno tiene su definición de qué pasará después, pero esta idea de Jesucristo nos lleva al cielo es la idea del rapto. Y esta idea del rapto vamos a ver que también es un invento también, porque no cuadran las escrituras. Y vamos a ver los versos que supuestamente dicen que está hablando de un rapto como tal, lo describe la iglesia cristiana. Y vamos a ver qué realmente es esto en las escrituras y bajo la perspectiva de los profetas quienes hablaron de esto. Porque esto también es interesante. No solo el evangelio que supuestamente predican. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona en una esquina, en una plaza, predicando con altavoces el evangelio?
y alguna vez lo he escuchado predicar el Evangelio, que supuestamente es de Jesucristo, utilizando únicamente el Tanakh o los escritos que se conocen como el Antiguo Testamento. Yo jamás, ni creo que pueda, utilizar el Antiguo Testamento para predicar el Evangelio. Si yo le dijera a un evangelista, ok, predícame el Evangelio, pero úsame solo el Antiguo Testamento. Y no es injusticia, porque realmente el Antiguo Testamento es lo que utilizó Jesús, el que ellos conocen como Jesús, para predicar su Evangelio. Utilizó Pablo, utilizaron todos los apóstoles. Nadie conoció el Nuevo Testamento, ninguna de esa generación conoció un documento llamado Nuevo Testamento. Por lo tanto, si no pueden ellos utilizar las herramientas que utilizaron los primeros discípulos, es muy posible, y más que posible, probable, y es un hecho, que están predicando un diferente evangelio. Porque obviamente están basados en algo en lo que los primogenitores de este mensaje no se basaron. Es algo contrario. Así como en el libro de Hebreos usted puede encontrar que aparece esa misma palabra evangelión en griego, pero le dicen las buenas nuevas, solamente para que no se confunda con el pueblo de Israel, porque dice, a ellos también se les presentó las buenas nuevas, traduce, no es la misma palabra, evangelio, cuando estaban en el desierto. Hebreos capítulo 4. Vemos este sesgo a la hora de traducir, para crear en el lector, y repito una vez más, una idea distinta, ya de por sí manipular la mente y decir, no, esto es algo que es diferente a lo que veíamos antes, pero el mensaje del Eterno no ha cambiado, Él es el mismo. Él es absolutamente el mismo, y nos damos cuenta que este mensaje del rapto como tal se lo predica en las iglesias cristianas, es similar y tiene el mismo peso y el valor que el mensaje del infierno, para manipular la mente, para llevar a la gente a tener miedo, porque si tú no estás bien y no estás dentro de nosotros, de nuestra iglesia, cuando venga el Señor Jesucristo te vas a quedar en el rapto. Eso le daba miedo en los 90 cuando predicaban. Películas han hecho y eso, vamos a ver en qué se ha sostenido realmente esto, ¿no? Por ejemplo, está Gigi Ávila, él es, alábale que él vive, decía él, y que Cristo viene pronto. Él en la corriente pentecostal fundamentó bastante esta doctrina del rapto, pero antes de que la popularizara como tal, el origen de esto es de un libro de un jesuita, era católico por si acaso, esta doctrina es católica como tal, de un jesuita que creía que María debía ser adorada. Emanuel Lacunza se llamó él, ¿no? Emanuel Lacunza, y de alguna manera se cambió hasta el nombre a Juan Josafat Ben Esra, porque decía que era un cristiano hebreo, pero seguía siendo católico y adoraba a María. Y él, en este libro que él presenta, o esta tesis que él hace, que le llama La venida de Cristo, del Mesías, en gloria y poder, detalla exactamente lo que el cristianismo hasta el día de hoy presenta como el rapto, que en cualquier momento viene y nos lleva en un rapto, y si no estás listo te quedas. Y vemos películas del rapto de la iglesia, vemos los 10 días después del rapto, y hay un sinnúmero de películas de los que se quedan abajo, los que no llegaron, y vemos cómo es eso, ¿no? Supuestamente está una congregación, una iglesia grande, y está predicando un pastor con la Biblia, y de repente, ¡pum!, un sonido y quedan sillas vacías y la ropa ahí tendida, planchadita, y se fueron así, o sea, completamente esa es la idea, ¿no? Que se los llevaron de alguna manera, y le llaman el rapto, y nadie sabía cuándo venía, o sea, nos damos cuenta que eso es lo que se predica, pero vamos a ver qué tanto soporte tiene eso en las escrituras. Ya vemos que el origen es de un católico, adorador de María, un católico jesuita, y eso fue popularizado por personas que en su tiempo no tenían el mensaje que era para este tiempo, para nosotros. También les traje, por si acaso, porque insisten en llamarle rapto, una imagen que se encuentra en las cartas de Steve Jobs, que hemos visto hasta ahora que esas cartas, que es como un juego de un juego Monopolio, más o menos así, se han cumplido muchas cosas, y no es que es una profecía, sino que es una agenda que se llama los Illuminati y todo esto, y vemos que muchas cosas se han cumplido, la pandemia, las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, y tantas cosas que hemos visto se han guardado en estas cartas como una agenda a futuro que hoy vemos ya como un cumplimiento. Y vemos una carta pues, que habla de las iglesias en medio de América, y supuestamente vemos allí una iglesia y unos platillos también allí. No descarto la posibilidad, pero es posible
que algún momento exista un movimiento en el cual empiece a hablar de este rapto con más poder, con más potencia, porque saben de algo, y como se ha visto ya en la historia, y esto en la ufología, que reúnen un grupo de personas en cierto punto para ver un avistamiento, y quién sabe si entra en un contacto. Yo voy a hablar de este tema sobre José Yaguana, y vamos a mostrar la imagen que José Yaguana, el contactado de Machala, dice cómo se van a llevar para salvar al mundo. Excelente. Vemos allí una figura de lo que es posible que suceda, ¿no? Y mucha gente va a creer es Jesucristo que vino por su iglesia, pero tenemos que estar atentos cómo diferenciamos si es verdad o no con la escritura. Vamos a ir allí. Empezaremos por la primera persona que supuestamente habló del rapto cristiano. Hablaremos de Yeshua. Él es el que en orden cronológico es el primero que lo menciona en el libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, verso, puede leerlo del 1 al 3, pero vamos a leer el versículo 3. Dice, versículo 3 de Mateo 24, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, Yeshua con sus discípulos, se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay que entender bien esto y por eso les digo, pueden leerlo desde el verso 1, porque el verso 1 empieza cuando estaba en el templo, al frente, en el monte del monte de los olivos, y les dice, todos ustedes esto que ven, esto magnífico va a caer y no quedará piedra sobre piedra. Y ellos se quedaron, bueno, todo esto, pues esta es la vida de Israel, de Jerusalén en ese tiempo, el templo, era la vida de ellos. Y les dice que iba a caer. Entonces, después que llegan y cruzan al monte de al frente, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas? De la caída del templo, es lo que les está preguntando. ¿Cuándo serán estas cosas? Luego le dicen, en la misma pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Léalo, por favor. Le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Y esta frase es lo que hace pensar a la gente que esa palabra de venida, tu venida, está hablando de cuando Él venga del cielo, y no es esa la idea. Hay que aclarar algo, porque no se está entendiendo bien. No porque esté diciendo el texto venida, está hablando de distancia, sino que está hablando de tiempo, de una manifestación. Así cuando él le dice, bueno, vino Juan y no les gustó porque él no comía esto y no hacía esto y no bebía vino, y luego viene el Hijo del Hombre, no está hablando de un espacio, de venir de un punto a otro, sino está hablando de un tiempo, de su manifestación. Porque la más lógica es esta. Ellos no le pueden preguntar, ¿cuándo será tu venida? Porque ellos en ese momento ni se imaginaron que alguna vez iba a ir. De hecho, ni creían que se iba a morir. Tal vez él lo dijo, pero ellos no estaban pensando en eso. Cuando murió les cayó por completa sorpresa. Y no esperaba que se vaya y que luego venga. No estaban esperando eso en ese momento. Por eso les están diciendo, ¿cuándo te vas a manifestar como rey? ¿Cuándo te vas a dar a conocer? Porque si me estás diciendo que el templo se va a caer, bueno, ¿y cuándo será esto? ¿Y cuándo te vas a posicionar como rey? Porque para que reines tienes que estar el templo. Ellos conocían completamente la Torá. Entonces necesitamos eso para entender. Y le preguntan cuándo será el fin de la era o el fin del siglo. El fin de la era no está hablando del fin del mundo, de la destrucción del planeta Tierra. No está hablando del fin de un periodo, el fin de esta era. Podemos entender cómo era también esos 6.000 años que el Eterno le dejó estipulado al hombre en Génesis capítulo 6, donde después dice, viene una nueva era, esos 1.000 años que se encuentran en el libro de Génesis también, hablando una referencia a Shabbat, y lo hace más claro en el libro de Apocalipsis, el 7º milenio, el milenio de descanso. Son eras, no está hablando del fin del mundo como que viene un meteorito y acabó con la vida, no está hablando de eso, ¿no? Entonces, entendemos mejor la pregunta de ellos, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? La caída del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo te manifestarás como rey? ¿Te posicionarás como rey? Es la pregunta. Y del fin de esta era, le preguntan ellos. Y ahí es donde empieza a describir todos los eventos que deberían ellos estar atentos, tanto para esa generación antes de la destrucción del templo, y luego habla para esta generación antes de que él retome su lugar como hijo descendiente de David y gobierne en su trono, ¿no? Pero veamos más adelante, saltémonos al versículo 29, donde nos compete, ¿no? Dice el 29,
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, o el tiempo de tribulación, y repite lo que dicen todos los profetas: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, después de todo esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Antes de llegar a esto, ustedes pueden ver que allí hay una imagen de una captura de lo que con avanzada tecnología que hoy es fácil de adquirir para cualquiera de nosotros, podemos ver adelantar el cielo y vemos una señal en los cielos, una señal peculiar que apareció también en la venida de Yeshua, la primera manifestación en el día de su nacimiento, ¿no? La señal que vieron los ángeles. Esta señal está descrita en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, donde dice: y vi una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas. Es esto realmente, porque estamos viendo a una mujer que no estaba hablando de una mujer literal, estaba hablando de lo que ellos conocían como Betulá, la constelación que hoy popularmente se conoce aquí en Occidente como Virgo, la constelación de Virgo, que por encima de esta constelación está la constelación de Leo, que representa a la tribu de Judá. Y debajo de sus pies, no sé si alcanzan a ver tal vez, pero está la luna tierna, o la primera astilla de la luna, antes de iniciar un mes. Pero vemos que la fecha graduada allí es el 30 de septiembre del 2038. Coincide ese día, es el día de Yom Teruah, o el día de las trompetas. Y vemos esta alineación. Ustedes, miren, vemos allí a Júpiter, aquí está Júpiter, la estrella de Regulus, que es una de las estrellas que se encuentra en la constelación de Leo. Vemos a Venus, a Saturno, vemos a Mercurio y la estrella Spica. Y luego vemos a la Luna. Y que ocurra una alineación de estos 7, podemos decir, cuerpos celestes, no es una coincidencia que ocurra justo en un día en el cual es Yom Teruah, una alineación. Cada uno de ellos tiene su órbita, cada uno de ellos se mueve, en especial los planetas se mueven con una órbita, pero llega que justo ese día, a esa hora, en ese horario en el cual inicia el día, o estamos hablando de la caída del sol, inicia un nuevo día, se alinean y forman una señal, y es el día de Yom Teruah. Y hemos analizado los estudios con el hermano Marcelo Espinosa, y se encuentran estos estudios en el canal Más Profundo, de por qué se estima de que este día, con un grado muy mínimo de error, este día es el día de la venida de Yeshua. Porque ya vamos a estudiar también ese verso que supuestamente dice que nadie puede saber la venida. Y vamos a ver desde un contexto hebreo qué es eso. Porque sí se puede saber. Porque de hecho los magis caldeos estaban esperando esto mismo para entender cuándo sería el nacimiento de Yeshua, y por eso es que llegaron a donde Herodes y le dijeron: ha nacido el rey de los judíos. Ellos lo sabían. ¿Cómo lo saben? Seguimos su estrella, seguimos su constelación. Adelante. Sí, en la primera avenida, como esto va a ser para el video, en la primera avenida, la estrella Júpiter, el planeta Júpiter está en espiga, en las espigas, porque las espigas son por la recolección, ¿no? Toca recolectar, viene a recolectar. En la segunda avenida está en los pies de la constelación de Leo, al lado de la estrella Regulus, que quiere decir rey. Claro. Y la estrella Júpiter, el planeta Júpiter quiere decir Sadik, justo. Entonces, es cuando, como en Génesis 49 dice, Judá, cachorro de león, no se apartará el centro de tus pies. Aquí está. O sea, es el día del reino, donde comienza el reino, está la estrella Regulus en latín, que es rey, Melech en hebreo, y Júpiter, que es Sadik, es el reinado del Melech Sadik. Así es. Como les decía, si alguien está interesado, alguien que nos pueda ver por YouTube o por Facebook, si está interesado, existen estudios completos acerca de por qué se estima que esta fecha es la venida del Mesías, con muchos argumentos sólidos y no religiosos, históricos, no proféticos, sino históricos y arqueológicos, astronómicos y científicos, de por qué es esto, ¿no? Entonces continuamos. Esta es la señal, porque muchas personas piensan que la señal del Hijo del Hombre ha de ser un rayo en el cielo o algo. No, está hablando de una señal en los cielos. Cada vez que la Escritura usted lea
y vi una señal en el cielo, o aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, está hablando de alineaciones, ¿no? Y de constelaciones, de eventos celestes. Y luego dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Enviará sus ángeles en gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se dan cuenta cómo va a ser? Dice, él enviará a sus ángeles, enviará a sus emisarios y los recolectará en los cuatro esquinas del mundo. A los que son suyos, donde sea que estén, los va a traer. Por eso es que Yeshua les advierte también y dice, si te dicen que está allá, no vayas. Si te dicen que está en el aposento, no entres, no lo sigas. Porque donde tú estés, te irá a recoger. Porque la recolección es del pueblo. Vamos a explicar también eso. Muchas personas viendo estas cosas o entran en este conocimiento del Mesías y la Torah, a veces deciden mudarse a Jerusalén o hacer viajes a Jerusalén porque esperan que allá el Mesías nos va a ir a ver y acá no. Allá es donde vamos a encontrar el epicentro, si se puede decir así, de toda la tribulación. Realmente el Eterno da refugio, da sabiduría y nos dice, yo los iré a ver de las cuatro esquinas del planeta Tierra. Vemos también en Isaías, porque él lo está inventando, Isaías 11:12, aquí en este cuadrito, él dice, hablando del Mesías, y levantará pendón en las naciones, esta versión dice gentiles, pero entre las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Qué les quiero decir con esto antes de continuar con Deuteronomio 30? Que esta recolección a la que Yeshua está haciendo referencia, de que enviará y los recogerá, no es para la iglesia, está hablando de Israel y de Judá. Si usted lee todos los profetas, y vamos a ver unos versos, habla de Israel y de Judá. No está hablando de una institución llamada iglesia, de ninguna manera. Esto está profetizado desde el inicio, desde la base de la Biblia, en el libro de la Torá, en el libro de Deuteronomio, lo vamos a ver, donde él dice, ustedes van a ser esparcidos, pero yo los voy a traer en medio de las naciones. ¿Cuándo? Cuando empiecen a guardar la ley, esta Torá de Moisés, en medio de las naciones. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Vamos a ver, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Porque esto no es una secta más que salió. Esto no es una religión extra y una más que se le sumó a una denominación. Ustedes están haciendo un movimiento profético, porque se está cumpliendo en ustedes la profecía de Deuteronomio capítulo 30. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, le dice Israel, Moisés le está hablando a Israel, la bendición y la maldición. ¿Cuál es la bendición? Cuando entraron en la tierra y la conquistaron completamente por medio de Josué. Y luego dice, y la maldición, cuando ellos se desviaron a ídolos, a dioses de los cananeos, y luego les vino plagas y no quisieron entender, ok, entonces enviaré ejércitos extranjeros y los sacará de la tierra. Y fueron llevados dispersos, cautivos en el 722, la casa del norte o 10 tribus de Israel. Y en el año 586, por Babilonia, la casa del sur o la casa de Judá. Ellos regresaron 70 años después, pero no regresaron las otras 10 tribus. Vamos a ver. Y no regresaron tampoco todos los de Judá. Dice, cuando haya sucedido la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres, después de que ocurra todo esto y te arrepintieres, la palabra arrepentirse ahí es la palabra shuk, que habla de retornar o regresar. Está diciendo a este pueblo que regresará, que retornará. Una persona cristiana, evangélica, cristiana, católica, de cualquier denominación, que se considera a sí mismo algo ajeno a Israel, yo no tengo nada que ver con Israel, yo soy un cristiano gentil, no tiene que hacer shuk, no tiene que regresar, no tiene a dónde retornar. ¿De dónde retornas si nunca tuviste un origen en Israel? Está hablando de retorno, es la palabra que aparece allí. En medio de todas las naciones, dice, cuando tú te arrepintieres, cuando tú regresares, ¿dónde? En medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Yahweh, Eloheja, Yahweh, tu Elohim, en otra traducción, ¿no? En medio de todas las naciones, es lo que está diciendo. No está diciendo en la tierra de Israel. El reverdecer de la higuera no es en la tierra de Israel, es en medio de las naciones. Este cumplimiento se dará en medio de las naciones, de todos los países. Y dice, y te convirtieres, y es la misma palabra, shub, si regresares a Yahweh, Eloheja, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, dice Moisés. ¿Se dan cuenta? Él está hablando del final de los tiempos, y dice, cuando ustedes retornen,
en medio de las naciones, en medio de Ecuador, de Colombia, de París, de Londres, de Norteamérica, en medio de todas las naciones donde ustedes se encuentren, donde se hayan esparcido. Allí, dice él, si ustedes guardan mis mandamientos, o bueno, no dice eso, dice si obedecieran a la voz conforme a todo lo que yo les ordeno hoy. ¿De qué está hablando Moisés cuando dice hoy en ese día? Está hablando la Torá, la ley de los alimentos, está hablando la ley del Shabbat, está hablando todas estas leyes que para el cristianismo eso no va a cumplir. Entonces nos estamos dando cuenta que él les está diciendo, al final de los tiempos habrá un movimiento, un pueblo que se levantará en medio de las naciones y dirá, hay que guardar la Torá. Hay que guardar los mandamientos de Moisés, porque él dice, guardarán en ese día los mandamientos que yo les estoy ordenando a ustedes hoy, que no es otra cosa que la Torá. Dice, y tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma, y entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, los hará regresar, los hará regresar. Ese proceso aún no lo hemos visto. Pero regresar a la tierra que dio Abraham, Isaac y Jacob, que hizo un pacto, porque recuerden que Abraham le hace un pacto con animales divididos, un pacto que el Eterno no puede quebrantar, en el cual le dice que yo te daré toda la tierra desde Mesopotamia, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, hasta el río Nilo. Toda esa tierra te la daré a ti y a tus descendientes. Eso fue un pacto que el Eterno hizo. Hasta el día de hoy eso no se ha cumplido. La extensión de ese territorio no lo ha tenido ni lo ha ocupado Israel nunca. Si realmente nos vamos para el cielo, como dice el cristianismo, esas palabras del Eterno quedarían huecas, quedarían en tierra, no tendrían valor si están esperando realmente que nos llegue al cielo. Si Israel ya no existe, si la descendencia de Abraham, si no es por linaje, si ya no importa, si cualquiera es el que está teniendo derecho a estas promesas, y no es así. Cualquiera puede ingresar, aunque no tenga el linaje de Abraham, pero tiene que ingresar a formar parte del pueblo de Israel, como está escrito. Y este es el nuevo pacto que haré con ustedes, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No existe un pacto con gentiles ni un pacto con iglesia cristiana, sino con casa de Israel y con la casa de Judá. Y vemos que le dice, Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá de ti misericordia. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh Eloheja. Y aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahweh Eloheja, y de allá te tomará. Y te hará volver Yahweh Eloheja a la tierra que heredaron tus padres, será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esto, señoras y señores, hermanos y hermanas, esto que vemos aquí es la esencia de lo que el cristianismo llama el rapto. Lo que el cristianismo llama nos vamos al cielo. Esto es la esencia. Retornar a la tierra prometida. Es exactamente lo mismo. La primera vez fue por mano de Yehoshua ben Nun, del que se conoce como Josué, hijo de Nun. Y ahora lo haremos por un personaje cuyo nombre es lo mismo. Yeshua ben David. Yeshua, el hijo de David, que es exactamente la misma palabra salvación. El mismo nombre, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. Veamos ahora los textos que se encuentran en el que se conoce como el Nuevo Testamento, pero realmente son los escritos de los primeros discípulos, ¿no? Tenemos 1 Corintios 15 y 1 Tesalónica del 4 al 16 y 17. Veamos qué dice 1 Corintios 15. Dice, he aquí yo les digo un misterio, dice Pablo, le está escribiendo a los Corintios y le dice, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, traduce, pero realmente es terúa, porque se tocará terúa y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren que este es el aporte de él. La Torá claramente dice que existirá resurrección de los muertos. Los profetas, ¿no? Existen profetas que hablan de la resurrección de los muertos. La Torá habla de un reino y de aquellos que van a ingresar al reino. La revelación que Pablo aquí está mostrando es lo que hasta el momento tal vez, si no fue porque Yeshua lo explicó en un momento, pero lo que aquí Pablo está mostrando es el primero en mostrarnos a nosotros la conexión entre la resurrección de los muertos con la instauración del reino. Porque se habla en la Torá y en los profetas de instaurar el reino y se habla de resurrección. Pero él dice, todo eso ocurrirá en un mismo momento. Y miren que él dice aquí, no todos dormiremos.
Esta carta se escribió posterior a lo que vamos a leer en Tesalónica. Lo de Tesalónica se escribió primero, por eso es que él dice en Tesalónica, los que hayamos quedado, dice, los que habremos quedado, se cuenta como que él puede estar, pero resulta que 4 años después, cuando le escribe a Corinto, él ya no piensa lo mismo. Y él dice, no todos dormiremos, o sea, unos dormiremos, otros no van a dormir. Ya no se cuenta, porque tuvo una revelación, obviamente, del Eterno, y lo vemos en Timoteo, cuando él escribe y le dice, porque ya sé que estoy cerca a ser sacrificado, y he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y él pagará en aquel día con la corona de justicia. Está hablando de reino, ¿no? De que él va a gobernar también. Entonces vemos que ya se le manifestó el Eterno, en otras palabras le dijo, tú vas a quedar ahí, no vas a alcanzar, tú vas a morir, es lo que le dijo, ¿no? Por eso es que en un lugar tiene un discurso donde dice, ahí estaremos, y en otro lugar dice, ya no voy a estar, porque tuvo esa revelación. Y el Eterno le habló bastante a Pablo, y lo podemos ver por el entendimiento. Y hay palabras o frases, por ejemplo, que usted puede ver especialmente en las cartas de Tito y a Timoteo, donde se encuentra que él dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibidos por todos. Allí es una palabra que concuerda completamente con la Torá y los profetas, pero es una palabra que se la dio el Eterno. Cuando él dice que, por ejemplo, si morimos con él, viviremos con él. Si sufrimos con él, entonces reinaremos con él. Es una palabra que no aparece en la Torá, pero es la revelación que el Eterno dio. Y todas esas frases donde le escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel es esta, es revelación que el Eterno dio. Y por eso le entendió esto que estamos viendo, donde él conecta la resurrección de los muertos con el día de las trompetas y con el día de la instauración del reino. Por el conocimiento que él tenía de la Torá, y él puede conectar esto, porque nadie antes, ni siquiera Yeshua en su momento, o por lo menos no lo dejó escrito, menciona estos dos eventos juntos. Él es el único que lo conecta. Y es la revelación del Eterno en ese momento. Bien, veamos, estamos viendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, en la cual dice, y los muertos en Cristo, en el Mesías, resucitarán primero. Es correcto. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. Es correcto, no hay ningún problema con eso. Para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, dice. Y bueno, de aquí es donde se deduce, porque se desconoce el contexto de las Escrituras y de los profetas, que, bueno, iremos al cielo completamente, pero no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es exactamente lo que está allí. Seremos llevados en los cielos y nos reuniremos con él y estaremos con él. Eso. Pero no dice que nos quedaremos en el cielo ni que iremos al cielo, sino nos está diciendo el mecanismo, que también es una revelación para él, porque no lo encontramos, o tal vez una deducción súper lógica de los eventos que él viene estudiando en la Torá, en la cual vemos que la Torá dice los reuniré, pero nunca dice el mecanismo que va a ser, o la logística que será para reunirlos. Pero dice yo los reuniré de entre todas las naciones. El primer Pesach dice será en torno a que los traje de Egipto. Traje a mi nación, a mi pueblo, los subí de Egipto. Este último dice será de entre todas las naciones reuniré a mi pueblo. Ese es el mensaje del cual estamos predicando y el que estamos esperando, que es sustentado en las Escrituras y es la esencia de esto. Si usted le preguntara a sí mismo a un pastor cristiano que predica confiadamente el rapto, dígame dónde se encuentra eso en los profetas. No lo va a encontrar. Para él no va a encontrar ningún verso. Y de hecho yo estuve investigando y ellos dicen, no existe ningún verso en el cual me hable de ello. Solo tenemos ejemplo de Elías y no, que fueron llevados, pero no hablan de eso. Sin embargo, el Eterno dice, nada hará Yahweh, nuestro Elohim, sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. ¿Por qué no lo encuentran? Porque están buscando una ida al cielo. Pero si buscamos en los profetas adecuadamente lo que están mencionando Pablo, lo vamos a hallar. Vamos a ver este verso en los profetas y se encuentra en el libro de Isaías, el primero. Isaías capítulo 27, verso 12 y el 13, dice, acontecerá en aquel día, siempre menciona esto, en aquel día cuando habla de este tiempo, que trillará Yahweh. ¿Qué es trillar? Es como cuando alguien tiene el trigo, lo tira allí y pasa un buey con sería como una carreta, pero sin ruedas, pesada para separar el grano de la paja, ¿no? Sacar el grano. Dice, trillará Yahweh desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. O sea, va a limpiar todo eso, va a separar lo que es paja del grano.
va a limpiar, va a ser una limpia de todo eso. ¿De qué región? Menciona desde el Éufrates hasta el río de Egipto, que es la misma porción de tierra que se le prometió a Abraham. Él dice, en aquel día esto será limpiado, será separado el grano de la paja. Y luego dice, y ustedes, iglesia cristiana, no dice eso, dice, y ustedes, hijos de Israel, serán reunidos uno por uno. Ustedes, hijos de Israel, serán reunidos. Es de esto lo que estaba hablando. Más evidencia, veamos el verso 13, para saber de lo que Pablo estaba hablando. Un momentito, ya termino aquí. Dice, acontecerá también en aquel día, menciona lo mismo, que se tocará la gran trompeta y traerán a los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto y adorarán a Yahweh en los cielos. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? En el monte santo en Jerusalén. Es llevar a su pueblo nuevamente a la tierra. Una pregunta, creo que tenían nuestras manos. Sí, o sea, yo creo que tal vez ellos no harán mención o tal vez estará mal traducido lo que está en primera de Tesalonicenses 4:17. Nosotros los que estamos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Perfecto. Mi pregunta es, ¿está mal traducido o Si uno conoce el contexto no tendría problema con eso. Porque cuando dice, a ver, y vamos a esta parte, quiero mostrarles algo. ¿Qué es esto que vemos aquí y lo que está hablando? ¿Cuál es la logística? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si realmente está hablando de algo en los aires. Han oído hablar, y han oído hablar, pero tal vez no lo han relacionado, pero aquí en el ministerio siempre se lo ha mencionado. La nube que aparece en el libro del Éxodo, que se encuentra guiando al pueblo de Israel, que les da sombra de día, que les da luz en la noche, fuego, que aparece también profetizado para los días del Mesías en el templo, en el libro de Isaías capítulo 4, aparece esa nube que no es una nube por la lógica, una nube no anda siguiendo un pueblo, ni anda lanzando fuegos, ni nada de esas cosas. Esa nube supuestamente, vemos que también le dice, sube a la nube, ven, entra en la nube. Si usted lee el libro de Éxodo, hasta en el hebreo dice, entra, le dice a Moisés, y él entra en ese lugar. Y dice que él ve allí un escenario muy similar a lo que él después graficó o recreó como una copia del tabernáculo. Es el lugar donde entra Juan también cuando tiene la visión del libro de Apocalipsis, es el mismo lugar. Estamos viendo de un espacio, es un lugar en el cual se dice que estará una multitud de pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, porque tuvieron la victoria sobre la bestia. Es el mismo lugar, que no es otra cosa, hermanos, que una nave. No puede ser otra cosa. Puede parecer locura para alguien, pero es locura si esperamos una religión y a un Jesús bajando en una nube, patinando como Goku y lanzando rayos. Eso no va a pasar. Vemos que cuando Yeshua se levanta y es ascendido, dice, hubo una nube y se lo llevó una nube. Eso es lo que está diciendo. Para el escritor en ese momento lo que él ve es una nube y a lo mejor lo vio una nube. Eso fue a lo mejor lo que vio. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Obviamente tiene que haber una tecnología detrás. Cuando habla de un caballo blanco, está hablando si queremos hablar de un crucero de batalla que viene, pero estamos hablando de algo que viene del espacio. Porque él viene a hacer guerra. Y eso sí tenemos que entender. Él no viene aquí en ningún momento a venir a dar paz y amor a toda la gente. No, él viene a hacer guerra y a recuperar la tierra de su pueblo. Así termina el cántico de Moisés. Y expiar la sangre de sus siervos y dar la tierra a los herederos, a lo que les corresponde, a Israel. Y viene a hacer guerra contra ellos. Eso entendemos que es lo que está hablando. Cuando dice serán llevados y serán transformados, es la única forma lógica que podemos hoy deducir. Con la información y con los datos que tenemos hoy, es esto lo que podemos entender. Son 10 días, porque no se puede entender esta parte de cuándo va a venir a la tierra. Es desde el día de las trompetas, está 10 días en los aires y regresa para el Yom Kippur, que salía 12 días. El Yom Kippur es el día de la guerra, está hablando de eso, el día de expiar a su pueblo. Entonces, esto sí es lo que tenemos que entender. Si entendemos este contexto, si analizamos a la luz de la ciencia actual que tenemos hoy, hasta el día de hoy, no vamos a tener problema con lo que Pablo dice. Porque él no dice viviremos en el cielo, dice seremos reunidos con él. Está hablando de la episinagoga, de la reunión con él. Está hablando de la reunión con Yeshua. No existiría ningún problema. Veamos otros profetas
que nos hablan de, de este evento, y de hecho este evento se encuentra en todos los profetas. Se encuentra en todos los profetas, el cual usted busca. El único que diría que no está, tal vez, el libro de Jonás, que es más como una historia, como una crónica, que como una profecía. Pero allí no le veo esto, pero en todos los demás profetas aparece este contexto que vamos a leer, la restauración de Israel, que no ha ocurrido el día de hoy. Porque si alguien piensa que el Israel actual, que se llama judío hasta el día de hoy, no está entendiendo historia y tiene que aprender mucho, porque no están las 10 tribus de Israel, no están allí. Dice Jeremías capítulo 30, verso 3, porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Eso no ha pasado. Preguntamos a la iglesia cristiana en dónde entra esto en su enseñanza. No lo tienen. Porque si es que alguna vez quieren cuadrar esto, van a decir, sí, ellos por allá, Israel, pero la iglesia cristiana tendrá una vida en el cielo o cualquier otra cosa, que no cuadra las escrituras y no está anunciado en las escrituras. Ezequiel, capítulo 36, verso 24, dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país, Medio Oriente. Está hablando de vuestro país porque es la tierra que le dio como herencia a Abraham, Isaac y Jacob, un linaje. Oseas 1:11 dice, y congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, el Mashiach, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Está hablando de eso. Es exactamente lo mismo. Todos los profetas podemos encontrar, y no solo versos, estos son versos nada más, existen capítulos enteros, 2, 3 capítulos que hablan de esta restauración del pueblo del Eterno. Y terminamos con esto, vamos a cerrar explicando esta parte, porque hay quienes dicen, bueno, es que Jesús dijo, uno será tomado y otro será dejado. ¿De qué está hablando? Primero entendamos algo, el contexto en el que él está hablando de Jerusalén. Porque cuando les dice, miren que oren para que su huida no sea en Shabbat y en invierno, está hablando de Jerusalén, por lo que iba a acontecer. Porque en Shabbat las puertas están cerradas de Jerusalén, y en invierno porque obviamente es nieve ya. Y le dice, oren para que su huida no sea en esto. Y todo el contexto está hablando de Jerusalén, porque alguien va a decir, entonces, yo quiero ser de los tomados de entre las naciones. No está hablando de eso cuando habla aquí. Y vamos a ver por qué. Dice Mateo 24:39. Y no entendieron, sigo el contexto del diluvio, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida, que entiendan la posición de rey del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada, dice. Y bueno, entonces la gente dice, bueno, queremos ser de esos que van a ser tomados, porque el dejado es el que se quedó en el rapto. Y no es eso. Vamos a ver, porque el contexto es Jerusalén, y vamos a ver qué dicen los profetas con respecto a esto. Antes de ver esa parte, quiero que sigamos leyendo, porque aquí es donde la gente, por no entender, dice, miren, nadie puede decir, y es una blasfemia decir, que sabe que están apuntando una fecha, porque no están entendiendo el hebreo. Él continúa diciendo, velen pues, igual leer la Reina Valera, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Adón. Dice, mira, ahí dice que no saben. A ver, vamos a ver. Leamos primero el griego y entremos a contexto hebreo. Dice, velen pues, no dice por qué, dice para. Y le tradujeron por qué, dice para. Y le tradujeron como literal. No saben a qué hora, no se sabe a qué hora. Pero en el hebreo, que él habló en hebreo, es Yom HaKesed, que es el día oculto. El día que nadie sabe. Ese día de Yom HaKesed es el día en el cual, si usted pregunta en hebreo qué es Yom HaKesed, le está diciendo el día en el que no vemos la luna. Un día, 2 días antes de que salga la primera astilla de la luna. Pero ya está la luna. Por supuesto, se le llama la luna nueva, astronómica. Pero entendemos algo, que en el concepto hebreo, él no estaba diciendo ni les tenía que explicar lo que yo les estoy explicando. Él simplemente dice, Yom HaKesed, y todos entendían el inicio de un mes, y de hecho, si usted busca en las fuentes hebreas, Yom HaKesed se lo une directamente con Rosh Hashanah, que termina siendo Yom Teruah, el primer día del 7º mes. Usted lo puede investigar y va a encontrar que eso es así. El primer día del 7º mes. O sea, él les está diciendo, velen pues, para que Yom HaKesed, o el día del primero del 7º mes, ha de venir vuestro Señor.
Claramente les está diciendo que él vendrá en Yom Teruah. Y no era una revelación que les estaba dando tampoco, porque todos entendían que los reyes se posicionaban en Yom HaKesed o en Yom Teruah. Todos entendían eso. Entonces no es que les estaba dando una gran revelación tampoco a ellos. Ah, tú vas a posesionarte ese día. No, todos entendían que los reyes se coronaban en ese tiempo y se los ungían en ese tiempo para ser rey. Entonces, él les está diciendo claramente que la venida de él es un Yom Teruah. Y el siguiente verso da la razón también, porque dice, y sepan esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón, si él sabe la hora que el ladrón ha de venir, velaría. ¿Sí están entendiendo lo que dice? O sea, si él sabe, vela. El que no sabe, no vela. Porque si yo te estoy diciendo, te van a robar un día, van a venir a tu casa y te van a robar, no vas a pasar todas las noches despierto allí con algo esperando que venga el ladrón, porque no sabes cuándo, nunca te dije cuándo. Pero si yo te digo, tal día, a tal hora, va a venir a robarte, tú vas a estar listo, que es lo que está diciendo Yeshua. Si el padre de familia supiera la hora, sabe la hora, perdón, dice, él estaría velando. Porque no le va a mandar a velar a alguien si no sabes cuándo te van a venir a atacar. Es lo lógico. Pero ellos dicen, no, nos manda a velar porque no sabemos. Y no es lo que está diciendo ahí. Si sepan esto, si el padre de familia sabe la hora en que el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados. Están preparados, lo mismo que dijo Pablo. Sobre los tiempos y las sazones, no tengo por qué decírselo. Dice, están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, y dice, la hora que no se sabe. No, dice, Yom HaKesed. Vendrá en Yom Teruah, en otras palabras, si queremos ponerlo en palabras hebreas. Él vendrá en ese tiempo, y está clarísimo. Pero en el cristianismo dicen, no sabemos. Por eso lo esperan hoy, lo esperan para mañana, lo esperan para diciembre, lo esperan para enero. Cualquier día del año él puede venir, pero no es cuando entendemos el contexto hebreo. Entonces terminemos leyendo estos versos que nos definirán si realmente queremos o es positiva la parte de el que fue llevado y negativa la parte del que fue dejado. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:39 dice, la siega del fin del ciclo o el fin de la era, los segadores son los ángeles, de manera que como arrancan la cizaña, se quema en el fuego, así en el fin de este ciclo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y trillará, exactamente lo mismo, de su reino, la tierra de Israel, a todos los que sirven de tropiezo. Sacarán, si usted ve la parábola del trigo y la cizaña, ¿quiénes son los que se arrancan al inicio, cuando el tiempo está ya listo? La cizaña, el trigo no. Y es lo que está diciendo, la cizaña es lo primero que se arranca. Los que hacen iniquidad serán echados al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Isaías capítulo 4, verso 2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel, y acontecerá, sobrevivientes está hablando de los que en ese lugar, si leemos el libro de Apocalipsis en Jerusalén, habrá un gran terremoto que acabará con la tercera parte de la ciudad y habrá muchos muertos. Dice, pero los sobrevivientes, acontecerá que el que quedare, no el que fuere llevado o tomado, el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. El que quedare y el que fuere dejado será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Permítanme, se grabó. A ver. Ok. Listo. Tenemos Sofonías 3:11. Dice, en aquel día no será avergonzado por ninguna de tus obras. Una vez más, en aquel día, con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré en medio de ti, está hablando de Jerusalén, quitaré en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia. Nunca más se ensoberbecerán en medio de mi santo monte, Jerusalén. Y dejaré, no tomaré, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Lo dejaré en medio de Jerusalén, un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahweh. Termino con Jeremías 50:20, dice, en aquellos días, una vez más, siempre vemos esa frase cuando habla de estos tiempos, en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecadores de Judá no se hallarán. Los pecados, de Judá, está hablando Jerusalén, no se hallarán. De la casa de Judá, correcto. No se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. A los que yo hubiere dejado. Porque el contexto que está hablando Yeshua es de Jerusalén. En ese momento está hablando de ese contexto. Excepto en la parte en la que ya dice claramente, y enviaré a mis ángeles a las 4 esquinas del mundo a recoger. Eso ya está hablando
a nivel global. Pero en el contexto de lo que él viene hablando, del que será tomado y será dejado, es Jerusalén. Y conviene ser dejado en Jerusalén porque serán llamados santos. Aquellos que serán llevados o tomados serán llevados cautivos o serán muertos, porque no estarán registrados entre los vivientes. Entonces, este es un concepto muy breve para poder entender que muchas cosas que aprendimos y que tal vez todavía arrastramos en nuestro pensamiento al día de hoy, en este camino que el Eterno ha mostrado, en este tiempo, suele a veces confundirnos a la hora de entender las Escrituras, ¿no? Y es para ir depurando y quitando también la idea religiosa de truenos y rayos que vienen ángeles con alas y lanzan, sino poniéndolo bajo un contexto real que el pueblo del siglo XXI, la congregación del Eterno hoy puede comprender, asimilar y realmente afianzar su confianza en eso, ¿no? Gracias, hermanos, y también a los que nos están viendo. Shabbat Shalom.